¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en Derecho Electoral. Ya hoy es la última sesión, entonces solamente vamos a ver una serie de conclusiones sobre el tema que vimos en la sesión de ayer, en la sesión de antier, y también si ustedes, cualquiera de ustedes, tuviera alguna otra duda sobre alguna de las sesiones que vieron en este diplomado, pues con todo gusto la podemos solventar. Y bueno, pues también quiero recordarles que pues en cualquier momento pueden ustedes revisar la oferta de la escuela académica y pues todos estos temas que han estado viendo durante todo este diplomado en Derecho Electoral. Si alguno fue de su interés, pues ya si revisan la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral, pues ahí van a revisar y ahí van a encontrar que pues tenemos ya los cursos desarrollados completos sobre todos estos temas. Tenemos diplomados de, por ejemplo, nulidades, diplomados de Derecho Administrativo Sancionador, también tenemos un diplomado de Derechos Humanos, también tenemos un diplomado de argumentación, de redacción de sentencias. Ahorita no recuerdo bien, pero son más o menos 18 diplomados los que tenemos ya donde nos enfocamos directamente a fondo a cada uno de estos temas que han estado revisando en este diplomado de Derecho Electoral. Entonces, si a alguno les interesara algún tema de esos, pues ya pueden después inscribirse en un diplomado para ya desarrollar directamente todos los temas a fondo. Por ejemplo, este que vimos de interpretación y argumentación y redacción de sentencias, pues también hay un diplomado ya donde se ve particularmente en diversas sesiones todos estos temas que hemos estado platicando ayer y antier rápidamente. Y entonces, pues hoy solamente nos vamos a centrar a una serie de conclusiones para que ya, pues, terminen este diplomado y ya en un futuro, pues, como les digo, si les interesa algún otro tema pueden inscribirse y seguramente, pues, ahí nos veremos nuevamente en algún otro diplomado y ya veremos los temas a fondo, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a revisar simple y sencillamente, entre otras conclusiones, pues vamos a revisar rápidamente este tema que quedó pendiente el día de ayer de los derechos humanos y su garantía. Y bueno, les digo, la sesión de hoy es una sesión simple y sencillamente de conclusiones. Vamos a ser breves y bueno, con esto terminarían su diplomado. Por lo tanto, pues las quiero y los quiero felicitar porque bueno, llegaron a la conclusión de este diplomado y como ya les he dicho muchas veces, pues para mí es muy importante pues que hayan acudido a este diplomado y que revisen la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral. Pero pues ustedes han hecho un gran esfuerzo y pues las felicito y los felicito. Por aquí a un compañero nos preguntaba, la tarea final del diplomado es responder una pregunta: ¿cuáles son los medios de impugnación en materia electoral que son de naturaleza administrativa y aquellos que son de naturaleza jurisdiccional? Bueno, sí, es una pequeña tarea donde en pocas cuartillas nos tienen que señalar, pues, acudiendo a la ley actual, porque acuérdense que hay una ley de medios de impugnación que está ahí en discusión en este momento en el Senado de la República y pues no sé cómo van a quedar. Si se aprueba esta nueva ley de medios de impugnación, pues cambia radicalmente el tema del sistema de medios de impugnación en materia electoral, porque ahorita tenemos varios, como ustedes ven, si consultan la ley de medios de impugnación, son varios los medios de impugnación, y la nueva ley solamente habla ya de 2 medios de impugnación. Ya no va a haber JDC, ya no va a haber juicio de inconformidad, etcétera, otra serie, apelación, etcétera, ¿no? Si no nos habla la ley ya solamente del juicio electoral y del juicio de revisión. Pero habrá que ver si se aprueba esta ley, si no se impugna ante la Corte, como ya hemos visto, y si queda vigente o no queda vigente. Pero por lo pronto, pues hay que hacer la tarea con la actual legislación, con la actual ley de medios de impugnación, y como dice muy bien ahí el compañero, pues el recurso de carácter administrativo es el recurso de revisión y todos los demás pues son recursos de carácter jurisdiccional. Administrativo pues quiere decir que lo resuelve la autoridad administrativa, en este caso particular, el Instituto Nacional Electoral. Y jurisdiccional,
pues quiere decir que los resuelve una autoridad, o sea, un tribunal, en este caso, un tribunal electoral. Entonces, simple y sencillamente haga una reseña de los medios de impugnación, expliquen claramente cuál es el administrativo, conforme a la actual ley de medios de impugnación, y cuáles son los jurisdiccionales, citándolos uno por uno, y bueno, con eso concluyen su diplomado. Ese es el trabajo simplemente para cerciorarnos, ¿no?, que estuvieron atentos a este diplomado y que presentaron el requisito que es este trabajo para que posteriormente reciban su reconocimiento por haber acudido, ¿no?, a todas estas sesiones que, bueno, fueron muy temprano, ustedes tuvieron muchas actividades en el día, pero hicieron el esfuerzo, ¿no?, de estar en este diplomado, y eso, pues, como les he dicho, habla muy bien de ustedes. Y acuérdense, esta presentación pues es la que utilizo, se los digo sinceramente, ya en el diplomado a fondo de argumentación e interpretación, porque hay un diplomado completo solamente para estos temas de argumentación e interpretación. Pero pues sí, lo van a tomar después o no, y eso ya les corresponde a ustedes, pero yo, como les dije y se los prometí, pues les hago llegar esta presentación completa a su correo electrónico. Si me escriben al mío, yo en cuanto tengo oportunidad les contesto y les hago llegar toda la presentación completa. Es la presentación esta la que uso ya en todo el diplomado completo, que solamente habla de argumentación e interpretación, ¿no? Entonces, pues el día de hoy solamente vamos a concluir con este tema de los derechos humanos y sus garantías, porque bueno, para mí es muy importante, sobre todo en México, distinguir pues cuáles son los derechos humanos, cuáles son los derechos fundamentales y cuáles son los derechos políticos. Porque como ya hemos platicado en diversas ocasiones, en México para los derechos políticos tenemos una jurisdicción especializada. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo voy a solicitar que se me proteja un derecho político, pues no puedo ir al juzgado de distrito, por ejemplo, vía un juicio de amparo, porque estamos hablando de la materia política. Prácticamente en cualquier otro país en el mundo, yo sí podría ir al mismo tribunal y decirle, oye, protégeme este derecho político, ¿no? Podría ir al tribunal, como ya vimos, constitucional español o cualquier otro tribunal. Pero en México no. En México, si se trata de un derecho político, me tengo que ir a la jurisdicción electoral. Si no se trata de un derecho político, entonces me tengo que ir a la jurisdicción ordinaria. Pero, ojo, no me puedo equivocar, porque si me voy a un juzgado de distrito a decirle, oye, ¿me protege este derecho político? El juzgado de distrito me va a decir, pues no, te equivocaste, aquí no protegemos derechos políticos, no tenemos jurisdicción, no tenemos competencia. O al revés, si voy al tribunal electoral y le digo, oye, protégeme este derecho humano, pero no es político, entonces el tribunal electoral me va a decir, pues te equivocaste de lugar, se te desecha tu demanda porque aquí no protegemos solamente derechos políticos, pero no protegemos otra serie de derechos. Si tú estás alegando un derecho humano, una garantía individual, un derecho civil, un derecho laboral, pues tienes que irte al juzgado de distrito. Entonces, por eso en México es muy importante distinguir estos dos temas. Si estamos hablando de un derecho político, pues sabemos que tenemos que ir a la jurisdicción electoral, pero si no estamos hablando de un derecho político, no podemos ir a la jurisdicción electoral porque nos van a desechar nuestra demanda. Entonces, de ahí que hay que distinguir cuando estamos hablando de un derecho político para poder ir a un tribunal electoral y cuándo no. Y entonces acuérdense que tuvimos una reforma a la Constitución muy importante en el 2011. Exactamente el 10 de junio del 2011, como se dice aquí claramente, tuvimos una reforma constitucional muy, muy importante, donde, fíjense, se reformó para que nunca se nos olvide, pues exactamente el artículo primero de la Constitución. Y por primera vez en la historia de nuestro país y de nuestra Constitución, que ya tiene más de 100 años, ¿no? Pues se incorporó la palabra derechos humanos.
Si ustedes revisan la Constitución, por ejemplo, del 2010, revisen la Constitución del 2010, no habla de derechos humanos. No tiene incorporada la palabra derechos humanos la Constitución del 2010. Ahora, ¿no protegíamos derechos humanos en el 2010? No, claro que sí, pero se llamaban garantías individuales, garantías sociales, pero no estaba específicamente el tema así de derechos humanos. Y en esta reforma muy importante del 2011, se reforma la Constitución y entonces ya por primera vez vemos en nuestra Constitución la palabra derechos humanos. Y fíjense, este artículo primero de la Constitución, pues es un artículo que muchos países en el mundo lo han copiado, en pocas palabras, porque es un artículo ejemplar donde se da una protección directa a los derechos humanos. Y además este artículo primero de la Constitución ya nos dice claramente, aunque ya estaba, como lo vamos a ver después, ya nos habla claramente este primero de la Constitución de los tratados internacionales. Ya no es opcional un tratado internacional como hemos estado analizando. Ahora los ¿Ya? tratados ¿Cómo internacionales se- obligatorios para México, como lo ¿Mm? dice claramente el primero de la Constitución. No, pues ya son muchos. Entonces no es un tema Pero al que se final de tiene pasar yo ahí que revisar. me el huevo en un topper. ¿Sí? Eduardo, te encargo tu micrófono, por favor. Gracias, Eduardo. Entonces, pues es un tema que les decía este primero de la Constitución, que ya habla claramente de los tratados internacionales y que ya obliga a todas las autoridades, como ahorita vamos a ver, pues que se atiendan directamente a los tratados internacionales. Y vean cómo nos dice el primero de la Constitución claramente, ¿no? En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos. Ahorita vamos a ver cómo se distinguen los derechos humanos. Pero aquí es lo importante, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. O sea, hay que proteger todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución, pero aquí agrega el artículo, y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Es decir, hay que proteger derechos humanos, todos los que estén plasmados en la Constitución, pero también todos aquellos derechos humanos que estén plasmados en los tratados internacionales. Claro, no en todos los tratados internacionales, solo los obligatorios para México. ¿Cuáles son los obligatorios para México? Los que suscribió el Ejecutivo Federal en su momento y ratificó el Senado de la República. Pero pues son muchísimos tratados internacionales que tienen esos derechos humanos y los tenemos que tomar en cuenta, los tenemos que revisar y los tenemos que proteger. De ahí la gran importancia de este artículo que ya no nomás dice solo los que están en la Constitución, sino también nos dice, también hay que proteger los derechos humanos que están en los tratados internacionales. Por eso, como les comentaba en las anteriores sesiones, pues ahora hay que revisar qué dice la Constitución y también hay que revisar qué dicen los tratados internacionales. Ya no es opcional, ya este primero de la Constitución nos está obligando a todas las autoridades a revisar qué dicen los tratados internacionales, porque esos derechos humanos se tienen necesariamente que proteger. Y luego nos dice, así como las garantías para su protección, ¿no? Hay que revisar cuáles son las garantías para proteger los derechos humanos de todas las personas. Y nos dice también el artículo, cuyo ejercicio, o sea, el ejercicio de estos derechos humanos que tenemos todas las personas en México, no podrá restringirse ni suspenderse, salvo casos excepcionales, ¿no? Y luego el segundo párrafo también es muy importante de este primero de la Constitución, que nos dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán, como ya vimos los temas de interpretación, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales. O sea, hay que revisar la Constitución, como hemos visto, revisar los tratados internacionales, revisar la jurisprudencia, como ya lo hemos platicado, del Tribunal, de la Corte Interamericana, de la Corte Mexicana, ¿no?
Entonces, interpretarán conforme a la Constitución, los tratados internacionales, revisando qué ha dicho la Corte, revisando qué ha dicho la Sala Superior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dándole en todo tiempo a la protección, como dice aquí, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Aquí nos está hablando, fíjense el artículo, de cómo debemos interpretar los derechos humanos con la protección más amplia. ¿A qué se refiere aquí la Constitución? Se refiere a que si yo como juzgador o juzgadora tengo dudas sobre proteger o no un derecho humano, hay que protegerlo, porque la Constitución nos dice darle la protección más amplia a la protección de ese derecho humano. Entonces, como, ¿no? En el derecho penal, en caso de duda, absuélvase la persona. Aquí, ¿no? En caso de duda, protege el derecho humano, no lo restrinjas. Nos los está diciendo la Constitución Federal. Entonces, si tienes duda en proteger o no ese derecho humano, pues mejor lo tienes que proteger y no lo debes de restringir. Y así no saben cuántos casos han llegado al tribunal, donde el tribunal tiene que interpretar las normas, interpretar los derechos humanos y en su caso darle la protección más amplia. No me voy a tener mucho, pero les pongo solamente un ejemplo rápidamente. Han llegado muchos casos al tribunal y este fue un ejemplo que llegó también a la corte, en donde, fíjense, las leyes dicen, si te dictan un auto formal prisión, es decir, lo que ahora se llama un auto de vinculación a proceso, se suspenden todos tus derechos políticos. Dice la ley. A ver, si tú eres una persona, se presenta en una denuncia penal y se te dicta un auto formal prisión, un auto vinculación a proceso, te dice, no, pues ¿sabes qué? Hasta te vas a la cárcel porque el delito es grave y entonces están dictando un auto de vinculación a proceso. Y estás en la cárcel detenido porque el delito es grave en lo que se resuelve todo el juicio, ¿no? Pues dice la ley, se van a suspender tus derechos políticos. ¿Eso qué quiere decir? Te van a quitar tu credencial para votar con fotografía, no vas a poder votar en las elecciones, no vas a tener tu derecho político a votar y a ser votado. Entonces, fíjense, llegó un caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte, una sala de la Corte dijo, pues ni modo, le vamos a suspender sus derechos políticos a esta persona. No va a poder votar ni otros derechos, entre ellos los políticos, ¿no? Pero también llegaron otros casos al tribunal y el tribunal empezó a revisar el tema y dijo, a ver, es que es un derecho humano, el derecho pues que tenemos todas y todos a votar. Es un derecho político también. Ahorita vamos a ver la distinción. Entonces dice el tribunal, a ver, está en la cárcel, le dictaron un auto de vinculación a proceso, el delito es grave, está detenido en la cárcel, va a empezar su proceso penal, o sea, va a empezar su juicio, pero ya por eso le vamos a suspender todos sus derechos políticos. Dice el tribunal, es que tenemos que proteger también otros derechos políticos, otros derechos humanos. ¿Cuáles? Pues tiene tres derechos humanos que nosotros como tribunal necesariamente tenemos que proteger. ¿Cuáles son esos tres derechos humanos? Pues el derecho que tiene él a votar, el derecho que tiene de presunción de inocencia y el derecho que tiene de un debido proceso. Entonces dice el tribunal, ¿cómo le vamos a suspender todos sus derechos si todavía no termina el juicio y todavía no han dicho que es culpable? Todavía no se ha defendido, todavía no ha presentado pruebas y ya le estamos suspendiendo todos sus derechos. Entonces dice el tribunal, no, tenemos que atender al derecho humano de presunción de inocencia, tenemos que atender al derecho humano de debido proceso. También dijo, tenemos que atender al derecho humano de que tiene derecho a votar y también al derecho humano, fíjense, este muy importante, de identidad. ¿Con qué nos identificamos todas las mexicanas y todos los mexicanos? Pues con la credencial para votar con fotografía. Ah, y ya se le estamos quitando a esta persona porque le dictaron un auto de vinculación a proceso.
Entonces dice el tribunal, no se pueden suspender los derechos políticos de una persona hasta que tenga una sentencia definitiva. Mientras no tenga una sentencia definitiva, se deben de proteger sus derechos humanos. Pero la sala de la Corte había dicho lo contrario, se suspenden sus derechos porque es un auto de vinculación a proceso y está en prisión. Entonces esto provocó una contradicción de tesis, porque la sala de la Corte decía una cosa y la sala superior del tribunal decía una cosa distinta. Cuando hay una contradicción de tesis, pues quien la resuelve es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, la resuelven los 11 ministros y ministras. Entonces se planteó esta contradicción de tesis, se le dijo a la Corte, al Pleno, oye, es que una sala de aquí de la Corte dice que se suspenden los derechos y la sala superior dicen que no, que hasta que se tenga una sentencia definitiva. Entonces, pues pensamos, el Pleno de la Corte pues va a resolver a favor de la sala de la Corte, pero no, se resolvió esa contradicción de tesis y dijo el Pleno de la Suprema Corte, pues tiene razón la Sala Superior, se debe proteger su derecho a votar, su derecho a identidad, porque la credencial para votar, además de que es un derecho que tenemos cuando nos las dan para votar, pues al darnos la credencial también nos están dando un derecho de identidad. Es la única forma que tenemos de identificarnos todas las mexicanas y todos los mexicanos. Algunos me dirán, pues está el pasaporte, está la cédula, sí, pero no todas las mexicanas y todos los mexicanos tienen acceso a un pasaporte, tienen acceso a una cédula profesional o alguna otra identificación. La única que tienen acceso todas las mexicanas y mexicanos es la credencial. Entonces está de por medio también el derecho a la identidad. Imagínense esta persona que estaba en prisión, pues su familia afuera tenía que hacer una serie de trámites y necesitaba la credencial para votar de fotografía de esta persona. Si se la quita el INE, pues ya no tiene derecho a identidad. Luego el derecho de presunción de inocencia y el derecho de un debido proceso. Entonces la contradicción la resolvió la Suprema Corte y dijo, tiene razón el tribunal y no le vamos a suspender sus derechos hasta que tenga una sentencia definitiva. ¿Y saben qué pasó después? Que el tribunal llegaron otros asuntos similares y entonces el tribunal le dijo al INE, pues ¿sabes qué, INE? Pues ahora vas a tener que instalar casillas en prisión para que puedan votar todas aquellas personas que no tengan una sentencia definitiva. Y son muchas las personas que están en prisión que no tienen todavía una sentencia. Y todas esas personas que están en prisión que todavía no tengan una sentencia van a poder votar en el 2024. Y el INE está obligado a instalar casillas en todas las prisiones del país para el 2024, atendiendo a estas sentencias del tribunal, donde el tribunal dijo, le voy a dar la protección más amplia a estas personas. En caso de duda, hay que darles la protección más amplia. ¿Y por qué dijo el tribunal, les voy a dar la protección más amplia? Porque así me dice el primero de la Constitución. Si tienes duda entre proteger su derecho humano de identidad, pues protégelo. Busca la interpretación que lo proteja. Entonces el tribunal buscó la interpretación que proteja ese derecho humano y resolvió el tribunal que pues no se le iban a suspender sus derechos hasta tener una sentencia definitiva. Y les digo, ya con diversas sentencias, pues ya llegamos hasta el tema de que el INE, pues ya sabe que para el 2024 va a tener que instalar casillas en todas las prisiones del país y las personas que no tengan una sentencia definitiva van a poder votar. Y fíjense, hay casos muy lamentables. Ya revisando estos temas en materia penal, pues hemos encontrado que hay muchísimas personas que tienen 5 años sin sentencia, 10 años en prisión sin sentencia definitiva. Fíjense lo que les voy a decir, 15 años en prisión sin una sentencia definitiva. Es más, tenemos el récord que ya llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se impugnó ese asunto y llegó hasta allá, donde 2 personas tienen 17 años en prisión y todavía no termina el juicio y todavía no tienen una sentencia definitiva. Imagínense esas personas que tienen años en prisión y no tienen una sentencia. Y lo más lamentable que podría suceder, imagínense una persona, por ejemplo, que tenga 12 años en prisión y que a los 12 años le digan,
¿Qué crees? Nos equivocamos, eres inocente. Pero ya se aventó 12 años en prisión. Lamentablemente, así está el derecho penal en México, así está la situación y la justicia penal en México, y tenemos muchas personas que tienen muchos años en prisión y que todavía no tienen una sentencia definitiva. Entonces, en estos casos, dijo el tribunal, bueno, si no tienen una sentencia definitiva, por lo menos que puedan votar en las elecciones y por lo menos que tengan y conserven su derecho de identidad hasta que tengan la sentencia definitiva y resulten responsables. Ahora, fíjense lo que pasa. En otros países en el mundo, aunque tengan ya sentencia definitiva, pueden votar. Aquí no han llegado esos casos a México, pero yo les preguntaría a ustedes, imagínense que ya esta sentencia, pues ya esta persona que está en prisión ya le dictaron sentencia y le dijeron, pues te robaste las luces de un coche, 3 años de prisión por robo. Les digo, todavía no han llegado estos casos, pero yo les preguntaría, ¿y esa persona que tiene 3 años en prisión porque se robó las luces de un coche, ahí en la Buenos Aires? Bueno, los que son de la Ciudad de México ya saben de lo que les estoy hablando, de la Buenos Aires, ahí están todas las refacciones de todos los coches que se roban. Bueno, se robó 3 años de prisión. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿una persona que tiene una sentencia de 3 años en prisión ya no podría votar o sí? Hasta ahorita la ley dice no puede votar. Y no puede votar. Los que van a poder votar en el 2024 son los que no tienen una sentencia, pero los que ya tienen sentencia no pueden votar. Pero ojo, en otros países en el mundo sí pueden votar aunque tengan sentencia. Entonces habrá que pensar aquí si el tribunal amplía o no el criterio de aquellas personas que tengan ya sentencia definitiva, si se les deja votar o si de plano se les suspenden sus derechos, ¿no? Habrá que pensar y repensar esos temas, pero hasta ahorita lo que sí ha dicho el tribunal, si no tiene sentencia, va a poder votar, atendiendo a esta protección más amplia, ¿no? Ese es solamente un ejemplo. Ahora, como les decía ayer, ¿cuáles son los derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos fundamentales y cuáles son los derechos políticos? Porque vean cómo aquí la Constitución nos habla de derechos humanos, pero como yo les decía, tenemos que distinguir los políticos porque si se trata de un derecho político, pues tenemos que ir al tribunal a que me lo protejan. Pero si no se trata de un derecho político, pues tengo que ir al juzgado de distrito o a alguna otra autoridad jurisdiccional, pero no al tribunal. Entonces, bueno, hay que hacer rápidamente el resumen. Derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos universales, son universales, como lo dice su nombre. Todas las personas, simple y sencillamente por estar en este mundo, por estar en este planeta, por ser humanos, valga la redundancia, tenemos incorporados derechos humanos, son universales. Si yo nací en Japón, tengo derechos humanos. Si nací en China, tengo derechos humanos. Si nací en Brasil, tengo incorporados derechos humanos. Y obviamente, si nací en México, tengo incorporados derechos humanos. Son universales. Todos los tenemos ahí. Ahora, ¿cuáles son los derechos fundamentales? ¿Cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? Bueno, los derechos fundamentales son los que protege ya el sistema jurídico de mi país. Por ejemplo, a lo mejor entre Japón y China hay un derecho humano que protege a los japoneses y a los chinos. Por ejemplo, un derecho ambiental de sus mares. Y se dice en un tratado internacional, aquí no se pueden contaminar todos los mares, todas las partes, todo el océano que pertenezca, las costas que pertenezcan a China y a Japón. No se pueden contaminar, porque es un derecho humano, el derecho al ambiente que tienen, a un medio ambiente natural, a un medio ambiente cuidado por todas las personas, que no esté contaminado. Es un derecho humano que tienen los japoneses y los chinos. Bueno, pues está bien.
Pero ese no es un derecho humano que tengamos los mexicanos, porque son las costas que están en China y Japón. No tiene nada que ver con nosotros, los mexicanos, esas costas. Esos mares, ¿no? Esa parte del océano no tiene que ver con México. Entonces no es un derecho fundamental en México. ¿Cuáles son los derechos fundamentales en México? Como lo dice el primero de la Constitución, los que reconoce la Constitución, es decir, los derechos humanos que están plasmados en la Constitución mexicana son derechos fundamentales. Y también los derechos humanos que están plasmados en los tratados internacionales para México son derechos fundamentales. Entonces, la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales es que los derechos humanos son universales, los tienen todas las personas, y los derechos fundamentales son los que reconoce y protege el sistema jurídico de nuestro país. Y entonces, si queremos saber cuáles son los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos, pues hay que revisar la Constitución, ahí están, y hay que revisar los tratados internacionales obligatorios para México, y ahí están los derechos fundamentales de todas las mexicanas y los mexicanos. Es la segunda categoría. La tercera, dentro de estos derechos fundamentales, pues hay derechos civiles, hay derechos laborales, o puede haber garantías individuales, como lo señalábamos anteriormente, garantías sociales, es decir, hay una serie de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Pero por ahí hay un capítulo de derechos políticos. Si nos vamos al 35 de la Constitución, nos dice son derechos humanos, son derechos fundamentales, y en su caso son derechos políticos, nos dice el 35 de la Constitución, votar, ser votado, afiliarse y asociarse libremente. Entonces, esos son nuestros derechos políticos. Pero aquí viene una pregunta muy importante. ¿Solamente son esos nuestros derechos políticos? A ver, imagínense que ustedes son candidatas o son candidatos en una elección, candidatas a diputadas o candidatos a senadores, lo que sea, y están en una elección y se les vulnera su libertad de expresión. Lo sanciona quizá alguna autoridad porque les dice, ustedes no pueden decir esto en las campañas, o todavía no empiezan las campañas, entonces no pueden pronunciarse, son actos anticipados de campaña, etcétera. Y ustedes consideran como precandidatas o ya candidatas o precandidatos o ya candidatos, según sea el caso, ustedes dicen, no, pues me están vulnerando mi libertad de expresión, no me dejan hablar en este proceso electoral, no me dejan pronunciarme. Bueno, ¿pero qué? ¿La libertad de expresión es un derecho político? No está en el 35, que nos habla de derechos políticos. Entonces, ¿a dónde voy a ir si yo estimo que soy candidato y estimo que me están vulnerando mi libertad de expresión, que es un derecho humano y que también es un derecho fundamental, la libertad de expresión, me la están vulnerando como candidato, pero el 35 de la Constitución no me habla que sea un derecho político? ¿A dónde me voy? A que me protejan ese derecho humano de libertad de expresión, al juzgado de distrito o al tribunal electoral. Es decir, la libertad de expresión puede convertirse en un derecho político también o no. Porque si se convierte en un derecho político, pues me voy al tribunal electoral. Pero si no es un derecho político, no me puedo ir al tribunal electoral. Y si reviso el 35 de la Constitución, pues no está ahí la libertad de expresión. ¿Qué ha dicho el tribunal al respecto? El tribunal lo que ha dicho es que, mira, hay otros derechos fundamentales. Libertad de expresión, derecho a la información, derecho de petición, derecho de identidad, como hemos visto. Dice, hay otros derechos que no se entienden como políticos en la Constitución, pero que pueden ser derechos políticos también. Y dice la Sala Superior del Tribunal Electoral, cuando cualquier derecho fundamental tenga relación con la materia político-electoral, se va a entender como un derecho político. Y entonces vas al tribunal a que te proteja, al tribunal electoral, a que te proteja ese derecho político. Entonces, así, por ejemplo, si la libertad de expresión tiene que ver con la materia político-electoral,
ese derecho fundamental de libertad de expresión automáticamente se convierte en un derecho político, porque está relacionado con la materia político-electoral. Entonces, si yo soy candidata y estimo que me están vulnerando mi libertad de expresión en la campaña, pues claro que esa libertad de expresión tiene relación con la materia político-electoral, porque soy una candidata, estoy en elecciones. Y entonces acudo al tribunal y si le digo al tribunal, oye, se me está afectando mi derecho político de libertad de expresión, porque soy candidata y no me dejan pronunciarme o ya me sancionaron y entonces me están afectando mi derecho fundamental, que en este caso es derecho político también, de libertad de expresión. Entonces dice el tribunal, simplemente ven al tribunal electoral y acredítale al tribunal electoral que ese derecho fundamental está relacionado con la materia político-electoral. Y si ese derecho fundamental está relacionado con la materia político-electoral, se va a entender también como un derecho político. Entonces, ojo, los derechos políticos no solamente son estos cuatro que están en el 35 de la Constitución. La libertad de expresión también puede ser un derecho político cuando se relaciona con la materia político-electoral. El derecho a la información también puede ser un derecho político cuando se relaciona con la materia político-electoral. El derecho de petición, el derecho de identidad. Pues el derecho de identidad, cuando se trate de la credencial para votar con fotografía, pues es un derecho relacionado con la materia político-electoral. Entonces también tiene relación pues con un tribunal electoral. Si a mí no me dan mi credencial, pues me están vulnerando dos derechos fundamentales relacionados con la materia político-electoral. Mi derecho a votar y también me están vulnerando mi derecho de identidad. En este caso, el tribunal va a proteger mi derecho de identidad para que me den, en su caso, una nueva credencial porque me la robaron, porque se me perdió, por lo que sea, voy a ir al tribunal porque se trata de la credencial del lector y el tribunal le va a ordenar al INE que me dé otra credencial porque me la robaron. Y tiene que proteger el tribunal mi derecho fundamental de votar y mi derecho fundamental también de identidad que se convierten en ese momento en derechos políticos. Entonces, ojo, yo no puedo decir categóricamente los cuatro derechos políticos son votar, ser votado, asociarse y afiliarse. Hay otros derechos que pueden ser también políticos si lo relacionamos con la materia político-electoral. Inclusive, fíjense, la credencial para votar con fotografía, pues también muchas veces es necesaria para ser candidato o candidato. Porque algunas legislaciones en nuestro país nos dicen, pues si quieres ser candidata o candidato de tal cargo, necesitas como requisito exhibir tu credencial para votar con fotografía vigente. Entonces, si no la tengo, pues también me están afectando mi derecho político a ser candidata o a ser candidato. Y les digo, la Corte resolvió a favor del tribunal y dijo, no, pues aquí tiene razón el tribunal. Y entonces, pues todas las personas que estén en prisión, si no tienen una sentencia, está obligado el INE a darles credencial y a que puedan votar para proteger su derecho humano de votar y para proteger su derecho humano de identidad, en este caso, relacionados con la materia político-electoral. Entonces es ahí como los tribunales, en este caso los tribunales electorales, pues tienen que darle la protección más amplia a la protección de estos derechos humanos. Entonces, ahí ese párrafo que dice la protección más amplia nos está diciendo, tú vas a interpretar las normas tratando de proteger los derechos humanos de las personas. Interpreta para ese lado, interpreta en ese sentido. Entonces, si tienes la duda de darle la credencial a una persona que está en prisión o no dársela, pues busca la interpretación para darle la credencial, ¿no? Porque no tiene una sentencia definitiva. Eso es interpretar la Constitución, como nos dice, dándole la protección más amplia a todas las personas. Eso solamente fue un ejemplo. Y luego fíjense, ¿qué nos dice el siguiente párrafo de la Constitución? También muy importante. ¿Quiénes deben de proteger los derechos humanos de las personas? A veces pensamos, pues la Suprema Corte. Bueno, la Suprema Corte y el tribunal. Y luego pensamos, bueno, más bien todos los tribunales del país.
Pero vean lo que dice la Constitución, no dice tribunales, dice todas las autoridades. O sea que si yo estoy en un NOPLE, también tengo que proteger derechos humanos. Si estoy en el INE, tengo que proteger derechos humanos. Si estoy en transparencia, tengo que proteger, o sea, dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Progresividad quiere decir que siempre busca la interpretación que proteja ese derecho humano. Siempre vete por el lado donde se obtenga la protección de ese derecho humano. Pero vean cómo dice el artículo de la Constitución, todas las autoridades. Entonces yo si, por ejemplo, si estoy en el INE no puedo decir, pues que se encargue el tribunal de proteger esos derechos. No, también se tiene que encargar el INE. Por eso el tribunal le dice al INE, todas las personas que están en prisión van a poder votar si no tienen sentencia definitiva y tú, INE, vas a instalar las casillas. Porque tú, INE, también dice la Constitución, tienes que proteger derechos humanos de todas las personas, en este caso, derechos políticos. Entonces vean cómo este artículo es muy amplio y dice todos. Claro, la interpretación es distinta. El INE no puede decir, esta norma no es conforme a la Constitución, o sí. El INE no tiene esas atribuciones, solamente como ya vimos, lo tienen los tribunales constitucionales. Pero lo que sí podría decir el INE es, aquí está esta jurisprudencia de la Sala Superior y la vamos a aplicar. Porque el INE no puede hacer interpretaciones constitucionales, pero el tribunal sí. Entonces dice el INE, como yo no puedo hacer interpretaciones constitucionales, pues voy a revisar la jurisprudencia de la Sala Superior y la voy a aplicar aquí en mis actos y resoluciones. Entonces el INE ya no está haciendo una interpretación constitucional, pero sí está acatando una jurisprudencia del Tribunal Electoral. Y por lo tanto, ya en la realidad, como lo vemos, pues en el 2024 todas las personas que estén en prisión van a poder votar. Si no tienen sentencia definitiva. Queda la segunda parte, si tienen sentencia definitiva, pues ya en un futuro se tendrán que revisar esos temas. A lo mejor si es delito grave no puede votar, pero si el delito no es grave y ya tiene sentencia definitiva, pues a lo mejor sí puede votar, ¿no? Habrá que revisar cómo quedan esos criterios. Lo que sí está ahora muy firme, pues es que si estoy en prisión, ¿no? Que toquen madera para no estar ahí, y no tengo una sentencia definitiva, pues voy a poder votar. Entonces el INE dice, pues qué tarea tan grande me dejó el tribunal, ahora voy a tener que instalar casillas en todas las prisiones. Y fíjense, en esos tiempos, 2018, 2019, 2020, pues todavía se pensaba que para el 24 íbamos a tener voto electrónico, pero no alcanzamos a llegar, ya los plazos se nos están venciendo, se discutió el tema del voto electrónico, pero no se incorporó desafortunadamente en la ley, y pues nos vamos a aventar el 2024 sin el voto electrónico. Hubiera sido una gran elección desde mi punto de vista votar en el 2024 con voto electrónico, pero no alcanzamos a llegar a eso y nos van a dar nuestras 6 boletas, nuestras 5 boletas impresas y vamos a tener que votar así. Imagínense, en Brasil tienen 22 años votando con urnas electrónicas. Y en México ya pasaron esos 22 años de Brasil y todavía no le hacemos como en Brasil y no podemos votar vía urna electrónica porque no hay confianza en las urnas electrónicas. Porque uno dice, bueno, no hay internet en todo el país, ¿no? Pues no hay internet en todo el país todavía, pero para eso están las urnas electrónicas. Se lleva la urna electrónica a las zonas rurales donde no hay internet y se puede votar vía urna electrónica. Obvio, lo ideal sería votar desde internet, desde nuestro celular, desde nuestra computadora, etcétera. Pero todavía no llegamos en México a esas instancias, pero sí podríamos votar vía urna electrónica, como lo hacen en Brasil. Tienen 22 años. ¿Qué pasó en Brasil la última elección presidencial? El candidato que ganó, ganó con 1 punto de diferencia. Ya nos andaban copiando como cuando la elección de Calderón y de López Obrador, que fue por 0.5%. Pues a los brasileños les gustó y casi se nos acercan, ¿eh? La última elección presidencial que tuvieron,
Lula ganó la presidencia por 1 punto porcentual. Y el actual, bueno, el que era el actual presidente, perdió la elección por 1 punto porcentual. Pero yo ya así se los digo en corto, ¿no? Ojalá no me oigan las brasileñas y los brasileños, pero yo digo que no tenían más candidatos. Lula es por tercera vez presidente. Y el otro, que perdió por 1 punto porcentual, era el presidente en funciones. Bueno, que no tienen otros candidatos en Brasil. Siempre los mismos, o el que está en funciones como presidente, o Lula que ya va por su tercer periodo. 3 veces presidente. Imagínense en México tener 3 veces al mismo candidato como presidente. No, hombre. Pero en Brasil no han tenido otros candidatos y ahora Lula va por su tercer mandato como presidente. Pero la elección fue de 1 punto porcentual, vía urnas electrónicas, o sea, a los 15 minutos que se cerró la elección, ya tenían los resultados, porque tienen 22 años votando vía urna electrónica. Brasil es un país mucho más grande que México, con mucho más zonas rurales que México, con una lista nominal de 130 millones de brasileñas y brasileños, y no hubo ningún problema en la urna electrónica. Y en México seguimos pensando cuándo la vamos a implementar, pero para el 24, pues lo más seguro es que no se pueda implementar. Sí, adelante, Guadalupe, te escuchamos. Buenos días. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, compañeros. Solamente para comentar que desde nuestra ley electoral de los poderes federales Ahí de, la estamos viendo, Guadalupe. Sí, de muy bien. 1917, en su artículo 58, señaló, la votación podrá recogerse por medio de máquinas automáticas, siempre que llenen los requisitos siguientes y presenta las diversas fracciones. En México hemos tenido distintos foros, coloquios, reuniones, congresos, para conocer las características y efectividad de recibir la votación con testigos impresos, perdón, vía electrónica y con testigos impresos, y, y efectivamente no se ha terminado de aprobar esta votación electrónica cuando en otros países se lleva a cabo desde hace tiempo. Era todo, doctor. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Guadalupe. Pues imagínate, lo que nos estás mostrando es ya más de 100 años tratando de incorporar estos temas del voto de una forma más eficiente, y pues nada más nuestros legisladoras y legisladores nos dicen, es que no hay confianza en las urnas electrónicas. Y fíjense, se han hecho pruebas piloto en muchas entidades federativas, ya tuvimos prueba piloto en la Ciudad de México, ya tuvieron prueba piloto de elecciones electrónicas en Jalisco, en Coahuila, no ha habido ningún problema, pero no las incorporamos ya en la Constitución y en la ley a nivel nacional, y pues seguramente a lo mejor nos dan la sorpresa a los legisladores, pero lo más seguro es que tengamos todavía, conforme a la ley nueva, si es que se aprueba, o a la ley anterior electoral, todavía estamos hablando de actas de escrutinio y cómputo de papel, y todavía estamos hablando de no tener voto electrónico en el 2024. Muchas gracias, Guadalupe. Adelante, Daniel, te escuchamos. Buenos días. Gracias, maestro. Buenos días a todas y a todos. Sí, nada más para ampliar esto. Bueno, sí, en efecto, siempre hemos transitado en una votación de boletas en papel, y eso ha sido muy, muy costoso, porque conforme ha pasado el tiempo, le hemos puesto infinidad de candados de seguridad, y eso ha hecho que el voto sea muy costoso. Por ejemplo, Jalisco, pues ya lleva varios años con el tema de las urnas electrónicas. Y México, en efecto, se ha quedado, creo que muy atrás, pero no creo que nada más sea responsabilidad de los legisladores, sino considero que incluso el Sala Superior, el tribunal, también le cuesta mucho trabajo implementar el voto electrónico. Y lo digo porque apenas el pasado 14
de octubre del año pasado, emite una sentencia, Sala Superior, un JDC 1076. Bueno, antes de esa sentencia, el INE implementa el voto postal y el voto por correo electrónico en Estados Unidos y en Canadá. Viene esta sentencia, viene este JDC, el 1076-2021, donde le ordena al INE que tanto en los consulados de Chicago, Dallas, Los Ángeles en Estados Unidos y Montreal en Canadá, haga centros de votación o implemente una casilla en esos consulados. Entonces, también creo que partimos desde ahí, ¿no? Todo el político y jurídico creo que se niegan a avanzar por razones incluso, yo creo, muy inválidas en su argumento, decir que pueden ser hackeados, puede haber algún tema de alteración, pero bueno, ¿cuántos de nosotros traemos toda nuestra banca electrónica en un teléfono y no nos da miedo a eso? ¿Y por qué da miedo? Y no tenemos miedo a que hackeen nuestra aplicación del banco, de nuestra banca electrónica, y si nos da miedo un tema de voto electrónico en el celular. Querétaro lo iba a implementar, mucho lo implementó la Ciudad de México, y bueno, pero siempre hay esas piedritas que tenemos que ir venciendo, pero desde lo político, pero también desde lo jurisdiccional. Esa era mi participación. Gracias. Exactamente, Daniel, muchas gracias por tu participación. Y es un tema cultural, les decía yo en sesiones anteriores, yo no sé si quedamos traumados con el tema de 1988, donde se cayó el sistema, pero desde ahí, pues tenemos la idea de que si no hay papelito, no tenemos los resultados electorales. Y entonces ya tenemos que superar esa etapa y tenemos que vencer estos temas de que, yo quiero las actas, yo quiero las boletas, quiero contar los votos nuevamente. No saben en cuántas elecciones hay recuento de votos y se vuelven a abrir todos los paquetes y se vuelven a contar todas las boletas. ¿Y saben qué sucede? Siempre ahí están las boletas, no se perdieron y se vuelven a contar todos los votos uno por uno en muchas elecciones. En el tribunal, pues ya en Puebla se hizo un recuento total de todos los paquetes de la elección de la gobernatura que se celebró en Puebla hace algunos años. Hace 2 años también fuimos a Campeche a volver a contar todos los votos de Campeche para la elección a la gobernatura. Se abrieron en Campeche todos y cada uno de los paquetes de la elección para la gobernatura. Se contó todo y ahí estaban todas las boletas. En la demanda se dijo, es que hay por ahí boletas apócrifas, boletas falsas. Pues el tribunal abrió todos los paquetes de Campeche, no apareció ni una sola boleta falsa y se tomaron los resultados. Pero seguimos ahí con ese tema. Van a ver que para el 2023 en Estado de México y en Coahuila van a solicitar recuento de votos. Y seguramente para el 2024 van a solicitar recuento de votos en muchas elecciones. Entonces traemos ahí un tema cultural. No, se perdieron las boletas. No, son falsas. No, está mal el acta. En fin, una serie de problemas que tenemos que ir superando y como dice muy bien Daniel, ya tenemos que ponernos las pilas, incorporarnos. Si en Brasil tienen 22 años, ¿cómo es posible que pasaron ya 22 años y en México no podamos tener la misma experiencia que tienen en Brasil? Muchos dicen es muy caro, pues ya nos han dicho en otros países del mundo, nosotros les rentamos las urnas electrónicas si quieren. Ni siquiera las tienen que comprar, se las prestamos, se las rentamos, hacen su elección y nos las regresan, etcétera. Y cada vez han sido más, la tecnología ha ido avanzando con las urnas electrónicas, cada vez son más eficientes las urnas electrónicas. Hay de diversos tipos, como dijo también Daniel, en Jalisco tienen unas, en Coahuila otras, pero pues todas las pruebas piloto que se han realizado han sido exitosas. Sin embargo, pues les digo, es un tema yo creo que de toda la sociedad y pues ya vamos a llegar lo más seguro al 2024 sin tener este tema del voto electrónico. Por ahí en el extranjero a lo mejor se da, pero como dice también Daniel, voy a revisar esa sentencia que dice Daniel del 2021, pero bueno, tenemos que transitar al voto electrónico porque imagínense, en este momento somos 94 millones en la lista nominal. Para el 2024
el año que entra, pues vamos a hacer 95, 96 millones. Entonces, imagínense imprimir boletas para 96 millones de personas. Y no una boleta, sino a cada persona hay que darle 5 o 6 boletas por 96 millones y cada boleta, una por una, con claves de seguridad. ¿Saben cuánto cuesta? Nada más la impresión de millones y millones y millones de boletas. Y como les decía ayer o antier, además, la mitad de esas boletas no va a ir el elector por ellas, porque así dice la estadística, se van a ir a la basura millones y millones de boletas si no va el elector y las utiliza y vota, pero simplemente los soples y el INE van a tener que imprimir millones de boletas en el 2024, como nunca se habían imprimido tantas boletas, porque nunca habíamos tenido tantas elecciones en un solo año como va a ser el 2024, y nunca habíamos tenido una lista nominal de 95, 96 millones. Y como dice Daniel, y agregar las personas que están en prisión preventiva oficiosa que también van a poder votar. Pero pues ni modo, ya yo he estado revisando la nueva legislación que no sabemos si este plan B se va a aprobar o no, pero el plan B no nos habla del voto electrónico. Lo único que hemos avanzado un poco es que, bueno, ya se levanta un acta de escrutinio y cómputo en la casilla, se llena por las funcionarias y los funcionarios de la casilla esta acta de escrutinio y cómputo y se digitaliza. Una vez que llega al INE el acta, se digitaliza. Y ya queda ahí un documento electrónico del acta. Pero hasta ahí ya hemos llegado. Lo importante sería ya que el voto llegara directamente de forma electrónica a las autoridades electorales. No lo tenemos, ya no va a estar en el Estado de México, no va a estar en Coahuila, y lo más seguro es que no lo tengamos para las elecciones federales de 2024, pero ojalá ya para el 2027 sí estemos hablando del voto electrónico, porque también, como dice muy bien Daniel, si todo lo hacemos electrónico, ¿cómo es posible que el voto no sea electrónico? Si nuestros recursos, nuestras cuentas bancarias, las manejamos vía electrónica, pues ¿cómo es posible? Y hay candados de seguridad para todas nuestras cuentas, todas nuestras transacciones, pues ¿cómo es posible que en el tema del voto todavía no lleguemos a estas instancias? Pero bueno, hay que empezar y hay que trabajar el tema y ojalá pronto ya podamos ver toda una elección, por lo menos estatal, o sería muy importante federal, con el voto electrónico. Pero pues mientras tanto, habrá que contar votos, habrá que llenar actas y seguramente van a ver, seguramente no me voy a equivocar, podría ser, pero pues van a ver que sí se van a solicitar recuento de votos, apertura de paquetes en diversas elecciones en el 2024. Si es que no se incorpora el voto electrónico para esas fechas, pues va a seguir esta figura que constantemente se utiliza por parte de los partidos políticos y de sus candidaturas del recuento de votos. Ábranme estos 100 paquetes, ábranme estos 200 paquetes, o como sucedió en Campeche, ábranme todos los paquetes de la elección en Campeche. Absolutamente todos. Y pues se tuvieron que abrir todos, porque así lo solicitó el partido, que quedó en segundo lugar, presentó ahí una serie de pruebas, una serie de argumentos, y dijo el Tribunal Electoral, pues, para darle certeza al proceso electoral de Campeche, pues vamos a abrir todos los paquetes de plano que se llevaron a cabo en la entidad. Vamos a contar una por una todas las boletas de toda la ciudadanía, y así sucedió, pero ¿cuáles fueron los resultados finales en Campeche? Pues los mismos que estaban ahí. No hubo un cambio en el resultado y no aparecieron boletas falsas, como se decía. Entonces, eso también nos dice que las autoridades electorales hacen bien su trabajo, que ahí están las boletas, que ahí están los votos, y que si solicita un recuento de votos, pues se va a abrir el paquete y ahí van a aparecer las boletas. O sea, los problemas que tenemos son otros, pero ya no tenemos temas de que se perdieron las boletas, de que cambiaron el voto. Esos problemas ya los han superado las autoridades electorales desde hace muchos años, tanto el Instituto Estatal Electoral como el propio Instituto Nacional Electoral, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué pasa en el futuro. Pero pues Brasil, les digo, una elección tan cerrada, y ahí quedó el resultado. Lo tuvieron 15 minutos después de que se cerraron las elecciones en Brasil, y pues ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Más evidente en nuestra zona, que es Latinoamérica, en un país muy grande,
con una lista nominal mucho más grande, con zonas geográficas muy complejas también en Brasil como en México, y ya tienen 22 años sin problemas, ¿no? Entonces habrá que ver si llegamos nosotros a esas instancias. Pero bueno, por lo pronto, pues habrá que revisar otros temas, ¿no? Bueno, finalmente el 133 nos habla también de este tema que hemos estado platicando en nuestras 3 sesiones, ¿no? Nos habla de la Constitución, cómo debe prevalecer la Constitución sobre cualquier otra norma. Vean, estos 133 de la Constitución tiene muchísimos años, pero como que nunca le prestamos atención. Porque este 133 de la Constitución nos dice lo que debe privilegiarse en una interpretación siempre será la Constitución sobre cualquier otra norma. Si bien es cierto, el primero de la Constitución que ya analizamos es un artículo, pues, del 2011, este tiene muchos años, pero como que no le habíamos puesto la atención necesaria, pero aquí este artículo nos dice cómo tenemos que interpretar el sistema jurídico. Vean cómo nos dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la Constitución, celebrados por el presidente de la República y aprobados por el Senado, serán la ley suprema de la Unión. O sea, aquí nos dice la Constitución, la ley suprema es Constitución, tratados internacionales. Pero lo más importante que nos dice 133 es, vean lo que dice, los jueces de cada entidad federativa, es decir, las juezas y los jueces en los estados, se arreglarán a la Constitución Federal y a los tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones locales o en las leyes locales. O sea, aquí nos dice el 133 claramente, tú si eres juez en Colima o si eres jueza en el Estado de México, debes de atender a la Constitución Federal. Aunque tu constitución local o tu ley local diga otra cosa, tú tienes que atender a la Constitución Federal. Este es un tema también fundamental de interpretación. Si yo soy jueza o juez en cualquier parte del país, lo primero que tengo que atender es la Constitución. Vean, nos lo dice claramente el 133. La interpretación es constitucional. Yo no puedo decir es que la Constitución de Colima dice esto, y yo soy juez de Colima y aplico la Constitución de Colima, porque me puedo equivocar si la Constitución de Colima dice algo contrario a la Constitución Federal. Y esto tiene muchos años, este artículo. Entonces, este es un mandato que nos da la Constitución para todas las juzgadoras y los juzgadores del país. Oye, la interpretación parte de la Constitución federal, no parte de la Constitución de tu estado, ni parte de una ley de tu estado. Parte de la Constitución federal y también de los tratados internacionales, ¿no? En resumen, en estas 3 sesiones, la idea que yo quería que les quedara a ustedes muy clara es que la interpretación debe ser a partir de la Constitución. Si yo voy a presentar una demanda, lo primero que tengo que hacer valer a un tribunal es lo que dice la Constitución y los tratados internacionales. No puedo partir del Código Penal, porque me puedo equivocar. Tengo que partir de la Constitución, tengo que partir de los tratados, ahí empieza mi fundamentación, y luego revisar la jurisprudencia de la Corte, de la Sala Superior y de la Corte Interamericana que han dicho sobre la Constitución Federal. Entonces, planteo mi demanda, mi fundamento es la Constitución, mi fundamento son los tratados internacionales, mi fundamento es la jurisprudencia de estos máximos tribunales, ya que hablé de la Constitución, ya que hablé de los tratados internacionales, ya que hablé de la jurisprudencia de estos tribunales, entonces paso a un segundo nivel, que es la ley, en mi demanda. Y luego puedo pasar a un tercer nivel, que puede ser un acuerdo, puede ser un lineamiento, y luego, por ejemplo, en materia electoral podría pasar hasta un cuarto nivel, hacer valer estatutos de mi partido político, como normas también. Pero tengo que empezar por la Constitución. Y más si voy a acudir a un tribunal constitucional, lo primero que tengo que decir es la Constitución dice así, los tratados internacionales dicen esto,
y la jurisprudencia de la Corte o la de la Sala Superior o la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice esto. Ya después me voy a la ley, ya después me voy a los lineamientos, ya después me voy a los acuerdos, pero empezamos con la Constitución. Así es la interpretación que se debe dar actualmente en nuestro sistema jurídico y nos los dice claramente el primero de la Constitución y también nos los dice claramente el 133 de la Constitución. Tenemos que partir de la norma fundamental que es la constitucional. Por eso ahorita nos vamos a enfrentar a estos problemas de que el plan B, la reforma electoral que está discutiéndose en el Senado, pues es legal. Y ahí está la inconsistencia de esa reforma electoral, que se están reformando solamente 6 leyes electorales, pero no se está reformando al mismo tiempo la Constitución. Y van a venir los problemas si esas normas legales son constitucionales o no. Y van a venir los problemas si esas normas legales son conforme a los tratados internacionales o no. Ese es el gran problema que tiene actualmente el plan B. Veremos si lo aprueba el Senado o no, y luego veremos si se impugna ante la Corte ese plan B o no, y veremos qué dice la Corte. Si lo declara válida la reforma electoral o no declara válida la reforma electoral. Y si declarara la Corte válida la reforma electoral, este plan B, entonces veremos después ya los casos concretos que lleguen al Tribunal Electoral. Pero de que nos van a decir esta norma es inconstitucional, sí lo van a decir porque no se reformó la Constitución, solamente la ley. Teníamos muchísimos años donde no teníamos una reforma legal sin tener la constitucional. La del 90, donde nace el IFE y nace el Tribunal Federal Electoral, parte de la Constitución, esa reforma electoral, y luego la ley. La de 1996 se reforma la Constitución y luego la ley. La de 2007 se reforma la Constitución y luego la ley. La de 2014 se reforma la Constitución y luego la ley. La esta de 2023 no se reforma la Constitución, solamente la ley. Ese es el problema que nos vamos a enfrentar en el 2024. Ahora, si la Corte dice el plan B es inconstitucional, pues ya vamos a tener un proceso electoral en el 24 con la legislación actual. Pero si la Corte dice el plan B es constitucional, queda vigente, entonces sí vamos a tener que estudiar esas nuevas 6 leyes y vamos a tener procesos electorales en el 2024 con esas 6 nuevas leyes. Entonces ahorita estamos en el limbo, estamos pendientes qué dice el Senado y luego hay que estar pendientes qué va a decir la Suprema Corte sobre este plan B. Si ustedes inscriben algún otro diplomado o algo así, pues seguramente nos veremos en otra ocasión y a lo mejor ya vamos más avanzados en este tema del plan B. A lo mejor ya en otra plática que tengamos ya podemos discutir qué dijo el Senado o a lo mejor ya podemos discutir hasta qué dijo la Suprema Corte. Porque acuérdense que la fecha límite para que queden vigentes las normas es en junio, 3 meses antes de que inicie el proceso electoral. Entonces, ¿queda vigente el plan B antes de junio o se declara inconstitucional el plan B antes de junio? Pero tiene que ser antes de junio. Entonces ya quedan muy pocos meses para que el Senado revise este plan B, para que lo apruebe o no, y para que luego la Suprema Corte revise este plan B, porque el 2 de junio ya tenemos que tener una ley vigente, la que sea, pero ya tenemos que tener una ley firme que ya no se podrá reformar posteriormente, porque ya inicia el proceso electoral federal. Imagínense cómo se va el tiempo, que ya este año, en septiembre, o sea, en unos meses, ya inicia la elección presidencial, ya inicia la elección de senadurías y ya inicia la elección de diputaciones federales, ya en unos meses, entonces hay que estar pendientes. Bueno, compañeros, con esto terminamos ya estas 3 sesiones. Les digo, solo vimos algunos panoramas muy generales de estos temas de interpretación y de argumentación y cómo redactar una demanda, cómo redactar una sentencia. Les digo, la oferta académica de la Escuela Judicial es muy amplia. Todos estos temas que vieron en este diplomado los pueden ver ya en una forma más concreta, paso por paso, en los diversos diplomados, ¿no? Solamente este diplomado habla de varios temas, pero son un resumen, son conclusiones. Fíjense, ahorita vimos pocas láminas, pero esta presentación que yo tengo son muchas.
que siempre revisamos, ya entrando de lleno al diplomado de interpretación y argumentación. Pero si quieren tener todas las láminas, pues como ya les dije, con todo gusto se las hago llegar si me escriben a mi correo electrónico. Ya empezaron muy bien este año entrando a este diplomado. Si tienen tiempo durante el año, pues ojalá puedan acudir a otros diplomados. Si no, yo les digo, no, ahí está mi correo electrónico, de verdad con toda confianza. No crean que porque ya cerramos este diplomado, ya no vamos a estar en contacto, con todo gusto. Yo estoy ahí en la Escuela Judicial Electoral, como ya saben, estoy ahí en la Escuela Judicial, soy profesor investigador, estoy ahí a sus órdenes, ahí en mi correo electrónico, dario.mora@te.gov.mx. Ahí escríbanme cualquier momento, cualquier tema electoral, cualquier duda electoral, cualquier tema que tengan sobre la Escuela Judicial Electoral, su oferta académica, etcétera. Con toda confianza pueden escribirme ahí a mi correo electrónico y yo lo atenderé en cuanto tenga tiempo, pero háganlo con toda confianza. No crean que porque ya se acabó el diplomado, ya no nos vamos a ver. Y si se inscriben a otro diplomado, alguna otra conferencia, acuérdense que también ahí en la EGE tenemos conferencias o platicamos de temas cada semana. Entonces, por ahí también nos vamos a ver quizá en alguna conferencia que demos cada semana. Se pueden inscribir a las conferencias también que impartimos en la EGE, duran hora y media aproximadamente, sobre algún tema en particular, pero ojalá pronto nos podamos volver a ver en alguna otra sesión. Sí, adelante, Guadalupe, te escuchamos. No se escucha tu micrófono, Guadalupe. Listo. Listo. Sí, muchísimas gracias, doctor. La verdad es que solamente para agradecer todas sus atenciones, y por un lado, y por otro, la disposición que nos ofrece para poderlo abordar, pedirle auxilio. Aprovecho para comentar que desde mi óptica, la credencial para votar fue diseñada precisamente para auxiliar a toda la población adulta, mayores de 18 años, los ciudadanos mexicanos, con el propósito de que se tuviera una herramienta de identificación. Sin embargo, no debe ser utilizada como una herramienta de identificación, aunque la Ley General de Población ya lo permite. Esta credencial para votar estuvo en riesgo de desaparecer en la reforma, entre comillas, definitiva del licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León en 1996, cuando se señala que se señala en una reforma constitucional y en aquel primer COFIPE que tiende a desaparecer el IFE, para efectos de que tengamos manera de votar con la cédula de identidad nacional o cédula de población. Gracias a las características físicas de las bases de datos de la propia MICA, que presenta diversos elementos que se fusionan, pues es inalterable, es infalsificable, por eso se acepta, y se acepta además porque inicialmente las autoridades de oficinas centrales del IFE hicieron convenios con instituciones públicas y privadas a efecto de que se permitiera la identificación de la ciudadanía. Por un lapso de 10 años que nunca se renovaron. Sin embargo, reitero, no se llama INE, que también el INE ha aprovechado esta herramienta para autopromocionarse, para exponerse de manera excesiva como persona moral ante un particular y ante la población entera, porque el INE son las siglas de una institución y no es la credencial para votar. La credencial para votar se hizo para votar estrictamente, y reitero, en aquellas reformas que comenzaron los acuerdos de
del, 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 del edificio del museo del castillo de Chapultepec se llamaban, en 1995, donde intervenía Santiago Krill incluso. Vinieron luego otros foros donde se permitieron distintas temáticas y yo me presenté como precursor de las propuestas de las candidaturas independientes para que se volvieran a ver en nuestro país, y de esta manera es que la credencial para votar tiende a desaparecer para ser sustituida por la cédula de identidad, la cédula nacional de población, que deberá de debió de haber ya emitido la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Población, toda vez que ha habido problemas sobre la identidad, la base de datos, que el INE ahora ya no quiso facilitar, pues no se pudo avanzar. Sin embargo, sí hay ejemplares de estas cédulas de población en manos de jóvenes mexicanos. Entonces, desde mi punto de vista, debe desaparecer esta credencial para votar, porque la cédula nacional de identificación, la cédula de población, la cédula nacional de identidad, deberá de contar con los elementos biométricos que señala desde aquella reforma, doctor. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Pues sí, ya veremos, ¿no? En el futuro, pues qué suceda, ¿no? Con este tema de la credencial, y también el tema que siempre ha solicitado la ciudadanía de tener una cédula de identidad. Habrá que ver ya en el futuro, inclusive, pues quizá en el futuro podamos tener hasta una cédula, una credencial digital. Acuérdense, ya por lo pronto la Ciudad de México ya te dice, ¿quieres tu licencia de manejo física o quieres tu licencia de manejo digital? Entonces en el futuro habrá muchas cosas, pero sí también hay que trabajar no solamente en la credencial, sino en una cédula de identidad, porque ahorita, pues como muy bien dice Guadalupe, pues la cédula cumple con las dos funciones, y en otros países, pues no, se tiene una cédula de identidad independientemente de las elecciones, ¿no? Ya es algo que parte de la ciudadanía ha solicitado, pero bueno, el gobierno federal en todos sus ámbitos, pues todavía no ha creado una cédula de identidad, por eso la credencial pues hace las dos funciones. Habrá que ver qué suceda, ¿no? En el futuro. Bueno, compañeras y compañeras, si no tuvieran alguna otra participación, pues de verdad, con toda confianza, escríbanme correo electrónico, y de verdad quiero felicitarlas y felicitarlos. Están aquí, estuvieron siempre muy puntuales a las 7 de la mañana. Yo sé que tienen muchas actividades, pero pues ya les dije, cuando todas las mexicanas y todos los mexicanos sean como ustedes y desde las 7 de la mañana empiezan a informarse y empiezan a discutir temas, pues vamos a tener otro país muy distinto. El problema que tenemos ahorita es que como ustedes hay muy pocos y hay muy pocas, pero ojalá cada vez seamos más y estemos mejor informados. De verdad los felicito y ojalá pronto los veamos o los vea por ahí en algún otro diplomado, pero acuérdense, ¿no? Insisto, ahí estoy siempre a sus órdenes en la Escuela Judicial Electoral. Me dio mucho gusto estar estas 3 sesiones con ustedes y en alguna otra sesión que estuvimos, y ojalá pronto nos volvamos a ver. Muchas gracias a todas y a todos. Les mando un fuerte abrazo, que tengan ya un excelente fin de semana, y pues les agradezco mucho sus participaciones y su atención en estas 3 sesiones. Cuídense mucho. Hasta luego, un fuerte abrazo a todas y a todos y muchas gracias por sus comentarios. Gracias Jorge, Leila, Jesús, gracias Guadalupe, Daniela, gracias también Daniel por tu participación. Hasta luego Alma, Leticia, Alejandra, muchísimas gracias a todas y a todos. Cuídense mucho, Armando, también te mando un abrazo. Gracias Leticia, hasta luego, cuídense mucho. Gracias doctor, buen día. Igualmente, buen fin de semana. Gracias.